Iniciamos semana con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero hoy hablarles de los pecados de inmoralidad sexual que traen maldiciones de sangre. Yo me sostengo una vez más en decirles que la maldición no viene sin causa. De verdad, delante de Dios lo puedo hablar. Aún toda enfermedad, toda situación de ruina, toda situación en los hijos viene de alguna parte. Y cuando nosotros encontramos la raíz y sacamos la raíz, ¿saben? Podemos romper esa maldición. Ese es nuestro llamado. Yo no voy a descansar hasta que pueda haber un pueblo fluyendo en la libertad que deben vivir los hijos de Dios. Yo he sido cuestionado muchas veces porque utilizo mucho el Antiguo Testamento. Y la gente dice, estamos bajo la gracia. El Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Pues yo veo que algunos pastores solo usan el Antiguo Testamento para sacarle los diezmos a la gente. Yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si usted lee y ha ido a un seminario bíblico, usted sabe que las Escrituras son la ley, los profetas y los salmos. Esas son las Escrituras. Yo quiero usar parte de la ley del reino, que es el Levítico, para mostrarle pecados de sangre, pecados de inmoralidad que traen maldiciones de sangre. Y quiero usar Levítico capítulo 20. Y ya usamos el versículo 9 que dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y vimos allí en un programa que maldecir a los papás trae maldiciones de sangre. Su sangre será sobre él. Pero aquí ahora yo encuentro que se va a soltar una lista de situaciones que va a traer pecados de sangre. Entonces mira el 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Yo no me explico por qué cuando vinieron a Jesús con la adúltera no trajeron al adúltero, porque acá dice el adúltero y la adúltera. Bueno, yo siempre de una manera jocosa he dicho que tenía que ser uno de los fariseos. Por ahí uno de los fariseos y lo encubrieron, porque el fariseísmo siempre va a hacer eso. Jesús hablaba de eso, de que por fuera eran muy bonitos, pero por dentro estaban podridos. Entonces, siempre he pensado que era un líder de los fariseos. Bueno, aquí no habla tanto de que el adulterio traiga una maldición de sangre en este capítulo, aunque vemos que el adulterio de David hizo que uno de sus hijos muriera. Acá dice indefectiblemente serán muertos. No aparece la frase su sangre será sobre ellos, lo que no significa que no traiga maldiciones de sangre, porque si miramos la Biblia, David adulteró con Betsabé y el Señor suelta una palabra a través de Natán: nunca se apartará la espada de tu casa, uno de tu misma casa violará a tus propias mujeres. Recuerdan, Absalón violando todas las mujeres del papá. Y lo último es que el hijo que te nació morirá. La muerte del hijo. El adulterio trae muchas cosas. Yo quiero hacer una serie sobre el adulterio. En iniquidades quiero hacer una serie sobre el adulterio y lo que trae el adulterio. Quiero hacerla.
y entregárselas a todos ustedes. Todas estas prédicas están en YouTube gratis para ustedes. Todo lo de pecados de sangre, ya tengo 18 prédicas que son de ustedes y las puede volver a escuchar. Que el Señor traiga revelación y podamos cortar esas maldiciones. Aunque acá no diga su sangre será sobre él. Definitivamente, si lees la palabra, puedes entender de parte de Dios que el adulterio sí trae maldiciones de muerte sobre los hijos. Pero dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. ¡Wow! Voy a repetirlo. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Y en medio de esta generación tan maligna y tan perversa, creo que hay que volver a predicar todo esto. Aquí tenemos como un conflicto por la traducción y hay como una contraposición en una posición y en la otra posición, de que cuando habla de la mujer del papá, ¿a quién se está refiriendo? Si se está refiriendo a la mamá o se está refiriendo a que el papá pues, tal vez es viudo y se juntó con otra señora o abandonó a la mamá y está con otra mujer y con esa el hijo se acostó. Creo que es la idea. Entonces están esas dos posiciones. Un hijo que se acuesta con su misma mamá o un hijo que se acuesta con la madrastra, para que lo entienda. Ahora, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en que como el papá es una sola carne, usted no es una sola carne con alguien porque habla, usted es una sola carne con alguien por la relación sexual. Lo dice la Biblia en 1 Corintios, que el que se junta con una ramera es uno con ella. Entonces eres una carne con tu esposa porque tienes vida sexual con tu esposa, eres uno con ella. En esa relación sexual te haces uno. En la intimidad con el Señor somos uno con Él, y esa es figura de la iglesia. De la misma manera ocurre en este tema. Una persona es uno con su pareja a través de la vida sexual. Entonces dice la Biblia, hablando del pecado, de este pecado abominable de acostarse o con la mamá, yo creo que aplica para las dos cosas, o con la madrastra, que ese hijo descubrió la desnudez del papá. No tengo todo el tiempo para enseñar a qué se refiere la Biblia cuando dice que el hijo de Noé descubrió la desnudez del papá. Eso es un tema muy profundo. Pero ese descubrir en este texto tenía que ver con que se acostó o con la mamá o con la madrastra. Y quiero que entienda que si fue con la mamá, el papá es uno con ella. Eso es un pecado abominable. Y si es con la madrastra, el papá es uno con ella. Y el hijo acostarse con la mamá o con la madrastra, está cometiendo una abominación delante de Dios, porque es que el papá es uno con ella. Yo no sé si usted puede lograr entender que es como si el hijo se estuviera acostando con el mismo papá. Si lo puede entender. Porque es que a través del matrimonio no son dos, es uno. Entonces está diciendo aquí la escritura: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. O sea, tuvo sexo, tuvo relaciones sexuales con su mamá, que sería una abominación terrible. Pero tiene relaciones sexuales, pensemos, con la madrastra. Como el papá se acostó con esa mujer, con la madrastra o con la mamá, es uno con ella. Es una abominación porque el hijo está acostándose con...
entiéndame, al ser uno con ella está como acostándose con el papá. ¿Me entiende? O sea, esto tiene que serle revelado para que usted lo pueda entender. No es ni una herejía. Puedes leer 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 7. ¿Y qué soltaba eso? Tenían que ser muertos los dos. Y su sangre sería sobre ellos. Se suelta una maldición de sangre. Yo estaré estos días hablando un poquito más y hablaremos sobre el incesto. Porque es que Dios prohibió que se mezclaran entre gente de la misma familia. Al inicio de los seres humanos, creo que fue así como se multiplicaron. Pero ya Dios estableció leyes y Dios dijo, no se junten. Y hay leyes con las tías, leyes con las abuelas, leyes con las primas, leyes con las hermanas, con los hermanos. Usted va a encontrar todo eso. Y usted se va a dar cuenta que sí se sueltan maldiciones de sangre. Sí se sueltan maldiciones de sangre. Ahora, déjeme, yo quiero utilizar... A mí me gusta muchísimo el campo. Me gustan muchísimo los animales. Me parece muy interesante esto del campo. Creo que este año Dios va a abrir los cielos sobre el campo. Y cuando voy a hablarle de los conejos, le voy a hablar de los conejos o los pollos. Tengo unos conejos, me gusta la crianza de los conejos. Y sabe que dentro de la crianza de conejos se cuida mucho de tratar de que no se mezclen con los abuelos o con los mismos hermanos o con los papás, porque para que lo entienda se degenera la raza, se pierde la esencia de la raza. Pero yo he visto que los conejos nacen con 3 patas, con las patas torcidas, con la cabeza torcida, porque la mezcla de la genética, de la misma genética, trae enfermedades genéticas congénitas sobre los animales. Pero eso no es solo sobre los animales, porque está científicamente comprobado que cuando se mezclan las mismas sangres, eso a tiempo trae problemas genéticos. Esos problemas vienen de la misma sangre y se riegan sobre todo el cuerpo. Y la gente se obstina. Yo les digo, pero ¿por qué tiene que ser tu primo? Porque no hay más personas sobre la tierra y hay mucha gente que toma la Biblia y dice, eso es la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, yo creo ya, si alguien llega casado con el primo a la congregación, pues bueno, ya uno qué hace si llegan así. Pero otra cosa es que siendo cristianos tomen esas decisiones, que me parecen del todo, me parecen absurdas. Y eso va a traer luego consecuencias, muy posiblemente en la sangre de esas personas, pero en la sangre de sus generaciones, porque está escrito, si es con la mamá o la madrastra, por cuanto el papá es uno con ella, su sangre será sobre ellos. No hace falta el campeón que me está escuchando y debe estar anotando y sacando todos los textos para desmentir lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo le parece que en la primera iglesia echaron una persona que se acostó con la mamá o la madrastra? Y está en 1 Corintios capítulo 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Y cuál fornicación? Que ni aún se nombra entre los impíos. Miren lo que pasaba. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! No puedo especificarles. Por eso estoy usando. Pudo ser la mamá o pudo ser la madrastra. Era la mujer. Y el pecado consiste en eso. Es que el papá es uno con la mamá. Ahora, ese hombre, pensamos que es la madrastra, es uno con la madrastra. Es una sola carne. Al entrar el hijo a acostarse con
la mamá o la madrastra. Está participando de esa relación de una sola carne. Le vuelvo a repetir, como el matrimonio no son dos, es uno. Es como si el hijo se hubiera acostado con el mismo papá. Es una abominación. Pero yo lo escucho aún entre los cristianos. Se acostó con la mamá. Se acostó con la madrastra. El papá abandonó la mamá y se metió con esta mujer, y luego esta señora muy alegrona pues también le arrastra las alas a los muchachos, y hasta muchachos 16, 17 años se inician sexualmente con las madrastras. No hablo de todos los casos, no es un programa contra las madrastras, por favor entiéndanlo. ¿Qué hizo la iglesia? Vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire lo que dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos con vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es un capítulo de esos capítulos más difíciles que uno no quiere tocar, sencillamente por las enseñanzas de la gracia. Por todas las enseñanzas que la gente recibe de la gracia. Somos salvos por fe, ya somos salvos, y si nosotros hagamos lo que hagamos vamos a ser salvos, ya no hay consecuencias, el Señor llevó el pecado, el Señor llevó las maldiciones. Pues les mostré en el Levítico que dice que el que se acostaba con la mamá o la madrastra, dice la Biblia, recibió una maldición, su sangre será sobre él, lo mataban. Y en 1 Corintios, no fue Frankie el que se inventó esto, en 1 Corintios capítulo 5 está muy claro en la palabra de Dios que un hombre que estaba en la iglesia, parece ser que el hombre se llega a la madrastra siendo cristiano, porque la iglesia permitía eso, la iglesia admitió, la iglesia se quedó callada. O sea, ¿cómo es esto de que este hombre está o con la mamá o la madrastra? No podría yo especificar bien el tema. Le reitero, muchos dicen que era con la mamá, otros dicen que era con la madrastra. El tema no es con quién fue, el tema es que el papá era una carne con esa señora, y este muchacho se metió y dañó esa relación sentimental, y eso es una abominación delante del Señor. ¿Cómo actuó el apóstol Pablo? No Frankie, ¿cómo actuó el apóstol Pablo? Dicen, miren, yo ya juzgué ese caso. Esa persona hay que entregársela a Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Para qué? ¿Para qué? La carne sea destruida, pero el espíritu sea salvo. Muy interesante. Yo no voy a profundizar lo que significa eso, pero para que le viniera un trato en el cuerpo, para que la carne sea destruida, a fin de que el espíritu sea salvo. La primera iglesia no fue indulgente con este tema de los hombres que se acostaban con sus propias mamás o con las madrastras. Este joven fue entregado a Satanás para que la carne fuera destruida y el espíritu fuera salvado. Guarde esto en su corazón. Las personas que se acuestan con las propias madres o con las madrastras, mujeres de sus padres, reciben en sus cuerpos maldiciones de sangre, y se lo compruebo por la palabra de Dios, tanto en la ley como en la gracia. Oremos juntos. Pido, Señor, que tu casa sea guardada de la inmoralidad, sobre todo en estos tiempos, cuando las relaciones sexuales están siendo aprobadas de todas las maneras, de todas las formas posibles, de las maneras que tú más abominas. Guarda las casas y guarda la familia, sobre todo de que algún hijo sea capaz de quitarle la mujer a su propio padre. En Cristo Jesús he orado. Amén.